Listo, entonces les decía que, vamos acá, compartamos esto. Podemos hallar los ingresos anuales por tipo de habitación. Entonces, la estándar, 896 millones de pesos, la ejecutiva, 890 millones de pesos y la suite, 569 millones de pesos. De donde tenemos el total de ingresos de 2.355. Entonces, tenemos 896, 040, 890, 250 y 569, 200. Para un total de ingresos de 2.355 millones 490. Entonces, lo importante ahí es que, mire que tenemos tres tipos de habitaciones y cada una tiene, digámoslo, un margen de contribución. Y la variable clave del porcentaje de ocupación. Entonces, los costos variables son, en la estándar, 40.000, en la ejecutiva, 55.000 y en la suite, 80.000. ¿Qué son esos costos variables? Pues lo que se le paga a la señora que va a hacer el aseo, el jabón que se gasta, la energía que se gasta la lavadora, lavando las sábanas, las sobresábanas, haciendo el aseo, porque eso es, digamos, el costo operativo, ¿sí?, para cada una de esas habitaciones. Entonces, ahí tendríamos el costo variable directo. Entonces, este 4.798 es el cálculo que tuvimos allá según el porcentaje de ocupación de cada una de las habitaciones. Y este costo variable, pues usted lo debió haber traído en las hojas de Excel, pues cuando hizo los costos fijos, los costos variables, etc. Salió de ahí, como repito, del jabón, de la señora que va y organiza, de lo que se gasta la lavadora lavando las sábanas, etc. ¿cierto? Costos de personal operativo. Los costos del personal operativo son 6 auxiliares generales, 1.800.000 se gana cada uno, por 12 para obtenerlos al año, 3 auxiliares de mantenimiento, por 12 para obtenerlos al año, total costo 208 millones de pesos al año. Y costo total de servicio, los 508 más estos 208, 717 millones. La utilidad bruta serían los 2.355 millones, que son los ingresos por los tres tipos de habitaciones, menos estos 716, o sea que va a tener una utilidad bruta de 1.637 millones. Pero hay gastos operacionales, o sea, lo que no va directamente relacionado con el servicio, que es la señora, la lavadora, para las sábanas, etc., sino el gerente, los administrativos, son 72 millones al año y 250 de otros gastos fijos operacionales. Eso da 394. Utilidad operativa, 1.637 menos 394, eso da 1.243. Y margen de contribución sobre ingresos. Entonces, ese margen de contribución sobre ingresos lo podemos calcular con esos 1.637 dividido por 1.355%, y eso da 69.54%. Punto de equilibrio, que es donde debemos llegar. Entonces, punto de equilibrio sería igual a gastos operacionales sobre el margen de contribución. Entonces, punto de equilibrio en este caso sería igual en pesos, este es en pesos, ahí sería los 394 millones de pesos, 394 millones de pesos cerrado, sobre
es el punto 6954, que es el margen de contribución, y eso da igual a 566, 697, 735. Entonces, ¿qué significa este número? Que usted facturando 566 millones de pesos en ese año, pues logra cubrir costos y gastos fijos y no ganar ni perder, está en equilibrio. Por eso. Pero es una herramienta, porque tiene que sensibilizarse en unas condiciones, los escenarios. Usted puede decir, ¿qué tal que el porcentaje de ocupación baje de 65 a 45%? Porque usted queda en Cartagena y sacar una noticia en Cartagena está matando hoy. Entonces, este es el escenario base, pero usted tiene que después sensibilizar. Pues, ¿qué pasa si el porcentaje de ocupación baja? ¿Qué pasa si hay una regulación en la que hay que, como hay fiebre amarilla, entonces el Ministerio de Salud exige que se haga desinfección permanente, etc., y el costo de operación sube entonces en 15%. Para eso sí que se hace. Lo importante son los conceptos, distinguir bien costo fijo, costo variable, cómo se halla el punto de equilibrio en unidades, el punto de equilibrio en pesos, etc. Vamos a mirar ahora de tilapia y cachama. Yo les envío esta solución, tilapia y cachama. Dice, una asociación acuícola en Colombia planea desarrollar un proyecto productivo con dos especies, tilapia y cachama. Recuerden que ustedes deben tener dos productos pues, relacionados que se van a producir con la misma inversión. Ambos productos se cultivan, procesan y venden de manera diferenciada. El precio de venta y los costos variables son distintos para cada especie. Los datos estimados son: producto tilapia, precio de venta 10.000 pesos por kilogramo. La unidad de medida siempre es importante. Allá son noches, acá son ¿qué? Kilogramos. Costo variable unitario 5.600. ¿Cómo es que costo variable unitario? Pues la alimentación, la energía, el agua, el proceso, el empaque, todo lo que tiene que ver con producir ese kilogramo. Margen de contribución en pesos 4.400. Y ese margen también lo podría tener en porcentaje. Si divido 4.400 sobre 10.000, me da el porcentaje. Producto cachama, precio de venta 8.500, costo variable 5.200, margen de contribución en pesos 3.300. Si lo quiero el porcentaje, 3.300 dividido 8.500. Se proyecta cuando son dos productos, pero en la misma planta, en los mismos estanques en este caso. Entonces, yo, según el estudio de mercado, le debo dar un peso a uno y al otro. En este caso, se proyecta que el 60% de las ventas provienen de la tilapia y el 40% de la cachama. Con esos datos y adicionalmente pues me dan los gastos fijos anuales son nómina administrativa 120 millones, servicios públicos y mantenimiento de estanques 36 millones, comercialización y logística 48 millones, total gasto fijo 204. Con base en esto, hace el margen de contribución ponderado del proyecto en COP. 1, 2, 3 y 4. 2. Haz el punto de equilibrio total en kilogramos. 3. Haz la cantidad a vender de cada especie para alcanzar el punto de equilibrio. 4. Haz el ingreso total necesario para alcanzar el punto de equilibrio. Pensémosle 5 minuticos a las respuestas. ¿Cómo las haríamos? Rayemos por favor ahí en el cuaderno. Parte el celular. Ustedes tienen ese
WhatsApp. Margen de contribución ponderado del proyecto. ¿Qué harías tú para hacer el margen de contribución ponderado del proyecto? Sin formulita ni nada, sino con el concepto, ¿cierto? Ya sabemos que margen de contribución es, yo tengo un precio de la tilapia y tengo un precio de la cachama, ¿sí o no? ¿Cuánto es el precio de la tilapia? 10.000. ¿Cuánto es el precio de la cachama? 8.500. ¿Cuánto es el costo de la tilapia? Costo variable, el costo de producción, costo variable de la cachama, 5.600, y el de la cachama, 5.300. Si es así, tilapia 5.600, cachama 5.300. A 5.200. 5.200 el de la cachama. Pues están preguntando en la primera, margen de contribución ponderado del proyecto, entonces sería igual a 10.000 menos 8.000 menos 8.500 por cuánto se produce en porcentaje de tilapia. ¿Esto es qué? Esto es, a ver, que acá me equivoqué. Precio 10.000 menos 5.600, sí. Menos 5.600, que es este con este y este con este, ¿sí o no? Menos. ¿Cuánto se produce en porcentaje de la tilapia? 60. Más o menos. Más. 8.500 menos 5.200. ¿Cuánto se produce? En porcentaje por 40%. Igual. ¿Cuánto da? Listo, 3.960. Eso es peso, ¿no es que? Margen de contribución, sí, eso es peso. 2, el punto de equilibrio total en kilogramos. ¿Cómo sería el punto de equilibrio total en kilogramos? Entonces tenemos gastos fijos anuales, gastos fijos anuales sobre margen de contribución ponderado. Entonces los gastos fijos anuales son 204, 1, 2, 3, 1, 2, 3, gastos fijos anuales. Margen de contribución ponderado 204 sobre 3.960 igual 51.515, pero estos ya son kilogramos. ¿Qué significa ese número? Que usted, si vende 515 kilogramos, cubre costos y gastos y no gana ni pierde. Si vende más de eso, ya empieza a obtener utilidades. Halle la cantidad por especie que debe vender. Halle
la cantidad por especie, porque ese está en kilogramos, pero no está por especie. Entonces, ¿cómo haya por especie? Simplemente tilapia, cachama, igual, entonces de tilapia sería 51.515 por el 60%, y de cachama 51.515 por el 40%. 515 por el 40%. Y eso da que deben de 30.909 kilogramos, 30.909 kilogramos de esta especie de tilapia y 20.606 kilogramos de esta otra especie que es cachama. Ahora, ingreso total necesario por especie. Ingreso total necesario por especie. 309 por el precio, tilapia igual 30.909 kilogramos por 10.000 pesos kilogramo. O sea, es que con este queda pesos $309.090.000. Ahora, cachama igual estos 20.606 kilogramos por el precio de este, que es 8.500. Y eso está pesos por kilogramo. Igual 175.151.000 pesos para un total de 484.241.000. Listo, entonces facturando 484 millones ya está en punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, si usted va por allá en marzo y apenas ha facturado 100 millones, entonces pone a sus vendedores a vender más, etcétera, sabiendo que en la temporada de Semana Santa, que es en abril, etcétera. Para eso sirve eso, para eso sirve, para mirar, ¿cierto?, en qué meses debo, según la temporada, etcétera, hacer énfasis en las ventas y en ir logrando ese presupuesto de ventas para estar por encima del punto de equilibrio, ¿cierto?, y que no llegue el día de pagar la nómina y que yo no tenga que pagarle a los trabajadores. Listo, mientras llamo a lista, en el ejercicio del Startup de cotizaciones y presupuestos. En esa startup de cotizaciones y presupuestos, que consiste en que se le va a prestar a través de un producto de consultoría y tal para elaborar cotizaciones y presupuestos a Home Center y a esas empresas
un software de cotizaciones y presupuestos con inteligencia artificial, etc. Entonces hay una suscripción básica de un precio de venta de 45 millones por mes, un costo variable por cliente de 12.000 pesos por mes, que es la infraestructura, el soporte básico, el procesamiento. Mire que la clave está en las hojas que usted tiene de Excel para atrás, ¿cierto? Ya lo otro, si usted tiene lo otro bien costeado, es fácil. O sea que el margen de contribución en esa suscripción básica es de 33.000 pesos. El producto 2 es una suscripción premium. Entonces, arrendar a home center del poblado, ese software vale 80.000 pesos, pero se lo paga mensual, ¿cierto? No se lo paga por todo home center, sino por punto de venta, ¿cierto? En el poblado, los que en Bogotá, el home center debe tener mucho, ¿cierto? Costo variable de 20.000 pesos. Infraestructura más robusta, soporte prioritario, herramientas avanzadas. Y el margen de contribución es 60.000 pesos mes. Los gastos fijos anuales de la empresa son nómina de equipo técnico y administrativo 280 millones, hosting, licencia, mantenimiento de plataformas 72 millones, marketing, venta, soporte comercial 120 millones, gastos fijos anuales 472. Con base en esta información determine 1. El margen de contribución ponderado mensual por cliente. 2. El punto de equilibrio en número total de clientes. 3. La cantidad de suscriptores por tipo de plan necesarios para alcanzar el punto de equilibrio. Y 4. El ingreso mensual necesario para alcanzar el punto de equilibrio. ¿Listo? Tenemos ahí 5 minutos mientras voy llamando a lista. A ver si cancela alguno. Sí. Todos van ganando y nadie cancela. Lo importante son las entregas. Sí, lo importante es una entrega, pero no también asistir a clase. Listo, entonces, llamamos a lista. Notas. Lunes, miércoles 10-12. Eso es este. Sí. 28/04/25. Duncan Campos Samuel. Durango Sierra Samantha. García Giraldo Alejandro. ¿Quién es Alejandro? Gómez Gil Julián. Está. Hernández Oquendo Paula Andrea. Tampoco. López Oquendo Angie. Madrid Rico Tomás. Martínez Acosta Juan José. Mejía Acevedo Justin. Montoya Jiménez Sebastián. Morales Restrepo Valentina. Ortiz John. Palacio Agudelo Juan Felipe. Juan Felipe tampoco vino. Palacio Mosquera Sebastián. Pineda y Sasa Mariana. Ramírez Huitrago Juliana. Durán Franco Miguel. Esos dos son amarillos, además que ya cancelaron. No actualizaban eso.
y Varela Sánchez Camila. Listo. Entonces, ¿cuánto le dio la 1? ¿Quién lo hizo? La 1 es el margen de contribución ponderado mensual por cliente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues tenemos margen de contribución ponderado mensual. Margen de contribución ponderado mensual. Entonces, ¿cuánto es el servicio básico? El 60%. Sí. Entonces, punto 6 por ¿cuál es la tarifa? 60.000. La suscripción. No, 45. Bueno, pero el margen de contribución es 60.000. Ese sería el premio. Ok, entonces es el premio. Del básico es 30. Entonces, punto 6 Por 60.000. por 60.000. Ese es el premio. 60.000. Este es el límite. Y el 40% la básica por 33.000. Y más 40% más 40 por 33.000 y este es el básico. Eso nos da 49.200 pesos por cliente. Este es el margen de contribución ponderada, 49.200 pesos por cliente mensual. Punto de equilibrio en número de clientes. Entonces, punto de equilibrio en número de clientes. Punto de equilibrio en número de clientes. Punto de equilibrio en número de clientes sería igual a los gastos fijos anuales. Gastos fijos anuales. Porque nos están pidiendo 100 años en ese caso, sobre el margen de contribución mensual por 12, pues para darlo en años como lo necesitaríamos nosotros. Punto de equilibrio mensuales, ahí lo puedo tener mensual y lo puedo tener anual. Pero los gastos fijos también los pueden tener mensuales. Entonces, si nos piden mensuales, los gastos fijos serían los mensuales, pero acá con la idea pues, de que estos datos los necesitamos con anuales, multiplicamos por 12. Entonces son 472, entonces pongámoslo acá, anuales. Gastos fijos sobre margen de contribución ponderado. Margen de contribución ponderado. Entonces serían, en este caso, 472 millones cerrado sobre 49.200 Pero por 12. y Los gastos 49.200 por 12, porque esto está mensuales. Por 12. Por 12 y eso nos da 798. 798 ¿qué? Clientes. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo con 798 clientes logro el punto de equilibrio alto, es retador. Es un negocio de volumen. Es un
un negocio de volumen, no de margen. Aunque el margen es bueno, es un negocio de volumen, porque tiene costos fijos muy, pues gastos fijos muy altos. Gastos fijos muy altos. Listo. Ok. Ahora, distribución por clientes. Distribución por cliente. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuántos del premium y cuántos del básico? Entonces, ya es simplemente 60% por 798 y 40% por 798. Este es de cuál? Del premium. Y este es del básico. Entonces, serían 479 clientes acá en el premium y 319 clientes acá en el básico, en el plan básico. Ingreso mensual necesario, o sea, ya en pesos, es multiplicar por la tarifa. Entonces, ¿cómo sería? 479.000 por 80.000, que es la tarifa del premium, más 319 por la tarifa del básico, que son 45.000. Eso nos da 52.675.000. Entonces el reto ahí es que eso sea tan funcional, ¿cierto?, tan atractivo para capturar 798 clientes. Pero como es un servicio en la red, eso puede ser a nivel nacional o incluso a nivel latinoamericano, eso ya depende de la estrategia. Miren que es un proyecto que aparentemente es sencillo, pues tiene muchas variables a considerar. ¿Listo? Entonces, eso es la forma de hallar el punto de equilibrio, de cómo se construye el estado de resultados proyectado en un proyecto, etc. Ahora miremos uno más estructurado y estructurado ya en Excel. Lo voy a comentar y les voy a dejar una tareita sobre este último para que lo desarmen en la casa y traten de responder a esas preguntas. Y en la próxima clase lo retomamos. Entonces sería, miremos el enunciado del derrotero. Entonces resulta que en el proceso de evaluación financiera de un proyecto es muy importante proyectar el estado de resultados, pero ese estado de resultados son los resultados contables del proyecto, no la caja que mueve el proyecto, no el efectivo. Cuando hablo de caja, es sinónimo de efectivo, de cash. Entonces el estado de resultados son los resultados contables, no el cash, no el efectivo. Por eso hay que construir no solamente el flujo, no solamente el estado de resultados proyectado, sino construir también el flujo de caja puro o libre del proyecto, que es sin financiación, y el flujo de caja libre del inversionista, que es con financiación. Entonces, relación entre el estado de resultados y el flujo de caja. El estado de resultados proyectado muestra el resultado contable del proyecto: ingresos, costos, gastos, impuestos y utilidades, que es lo que tenemos hasta el primer entregable. Y obviamente ahí para atrás hay 5 hojas de Excel
pues, soportando el estudio de mercado, soportando los costos variables, los costos de materia prima, los costos indirectos de fabricación, la mano de obra directa, que se va a gasto, que se va a gasto administrativo y de ventas, que va a producción. Hay que moler un montón de datos. Sin embargo, la utilidad neta, que es la parte final del estado de resultados, no refleja directamente el efectivo disponible porque incluye partidas no monetarias como la depreciación y no considera las necesidades de capital de trabajo. Entonces, para nosotros, los que tengamos proyectos manufactureros, agroindustriales, etc., es muy importante el concepto de capital de trabajo. Capital de trabajo, por fórmula, nosotros vamos a trabajar con el capital de trabajo neto operativo. ¿Qué es capital de trabajo neto operativo? Cuentas por cobrar a los clientes más los inventarios. ¿Y hay inventarios de qué? De materia prima, de producto terminado, de producto en proceso, más los inventarios, menos las cuentas por pagar a los proveedores. Y capital de trabajo conceptualmente es lo que necesita la empresa para poder operar. Necesita materia prima, necesita inventario de materia prima, necesita darle unos plazos a los clientes y necesita que los proveedores le financien la materia prima, etc. Eso es capital de trabajo. Entonces, el estado de resultados no tiene en cuenta el capital de trabajo neto operativo y tiene en cuenta partidas no monetarias como la depreciación. Por eso hay que llegar al flujo de caja. Entonces, se construye el flujo de caja puro del proyecto o libre del proyecto. ¿Cómo es la estructura básica de un flujo de caja puro o libre del proyecto? Entonces, sería, hay que partir del EBITDA para construir el flujo de caja libre del proyecto, flujo de caja libre del proyecto, o flujo de caja puro del proyecto también se le dice. Hay que partir del EBITDA. Partimos del EBITDA. El EBITDA es la medida de flujo de caja operativo, ¿cierto? O utilidades operativas por excelencia con las que miden a un gerente de proyectos o a un gerente en una organización en un proyecto. El EBITDA. La junta directiva mide a los gerentes según produzcan o no EBITDA. Entonces, el EBITDA traduce earning before interest, taxes, utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Entonces, para construir el flujo de caja libre del proyecto, partimos del EBITDA, pero se le suman las depreciaciones, se descuenta el pago efectivo de impuestos, se ajusta por las variaciones en el capital de trabajo operativo, que son los inventarios, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, y se descuenta la inversión en activos fijos. Ahora, este flujo de caja puro del proyecto o libre del proyecto muestra el efectivo real que genera el proyecto, el efectivo, ¿listo? Y el flujo de caja, el otro flujo de caja es el flujo de caja libre, pero del inversionista. Ese flujo de caja libre del inversionista lo podemos construir bien sea por el método indirecto, o por el método directo, Y por los dos debemos llegar al mismo resultado. Por ambos debemos llegar al mismo resultado. Como es por el método indirecto, se parte del flujo de caja libre del proyecto, se parte de este
construimos anteriormente, ¿cierto? Y luego se descuentan los pagos de intereses y amortización del capital de la deuda. O sea, ya incluye la deuda y cómo pagamos la deuda. Y por la deuda nosotros pagamos ¿qué? Por una deuda pagamos intereses y abonamos a capital. También se descuenta el pago por dividendos si se establece. Nosotros acá pues no vamos a consignar los dividendos, pero pues en la realidad pues, los inversionistas invierten, pagan con un proyecto, pues les pagan dividendos. Pero acá pues no vamos a contar con eso, porque nos interesa pues de manera general si el proyecto es viable o no con financiación y sin financiación. Método directo. Se calculan directamente, es decir, ingresos en efectivo, todo lo que recaude, lo que mueva efectivo, lo que ingresa efectivo, egresos en efectivo, las compras, los gastos operativos, los impuestos, los intereses, las amortizaciones, inversiones y desembolsos financieros. Ese es el método directo. Y el flujo de caja libre del inversionista mide el efectivo que finalmente recibirán los inversionistas luego de cumplir con los compromisos operativos del proyecto y con los compromisos financieros, porque ellos, ahí sí se incluye financiación, o sea que ya un banco nos presta una tasa de interés y a un plazo, cierta cantidad de dinero. Cuando tenemos los flujos de caja ya podemos hallar los indicadores, el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de la inversión. ¿Listo? Entonces yo les voy a enviar esto y con base en un caso de un hotel, pero ya más estructurado. Entonces este es un hotel en el que el proyecto de inversión se trata de, hay una casa finca, funcionaba así como casa finca, y se le hicieron unas adecuaciones y se convirtió en hotel, donde en Concorná, y Concorná tiene menos de 20.000 habitantes. Usted tiene que hacer el estudio de mercado, el estudio técnico, administrativo, legal, etc. Entonces, ¿cómo se estructura en Excel la solución financiera del proyecto Aquasol y por qué es fundamental organizar adecuadamente la información para calcular e interpretar el estado de resultados, los flujos de caja y los indicadores financieros? ¿Cómo se proyectan las principales variables determinantes de los ingresos? Ocupación, tarifas promedio, consumo de alimentos y bebidas. ¿Cómo se estiman los ingresos y costos y gastos operativos futuros a partir de los datos del proyecto? ¿Qué inversiones en activos fijos fueron consideradas? ¿Cómo se determina y cómo se calcula el capital de trabajo neto operativo? ¿Cómo se identifican las necesidades de financiación? ¿Cómo se proyectan los pagos de intereses, abonos a capital del préstamo en la estructura financiera pues, de este proyecto del Hotel Aquasol? ¿Qué diferencia conceptual y práctica existe entre el flujo de caja libre del proyecto y el flujo de caja del inversionista? ¿Cómo se construye el flujo de caja libre del proyecto y qué información del estado de resultados y del balance necesita? ¿Cómo se construye el flujo de caja libre del inversionista aplicando el método indirecto y el método directo? ¿Y qué diferencia puedes observar entre ambos métodos? ¿Cuál es el rol o el papel que juega el EBITDA en el análisis de la capacidad operativa del proyecto y en la generación de flujo de caja disponibles? ¿Por qué es importante analizar la capacidad de pago del proyecto cuando se suman préstamos y cómo se evidencia esto en los gráficos de capacidad de pago y efectivo acumulado? ¿Y qué pasaría si la tarifa promedio de alojamiento disminuye en un 10%? Entonces nosotros tenemos ya como 5 hojas hasta llegar al estado de resultados. La siguiente hoja del estado de resultados tiene que resumir en una sola hoja todos los datos de entrada y todos los datos de salida. Porque si no, después no podemos hacer análisis de sensibilidad de escenario. Porque Excel tiene esa limitación, que si yo no tengo todo en una hoja, entonces uno puede calcular el análisis de sensibilidad con la forma automática, porque se interrumpe pues, la solución. Entonces tengo que volver a reconstruir todo en una hoja. Entonces, y ahí ya sí puedo responder estas preguntas de manera pues, muy rápida, ¿cierto? ¿Qué pasaría si la tarifa promedio de alojamiento disminuyera en un 10% respecto a la producción inicial?
cómo se afectaría el EBITDA, el flujo de caja y el saldo de efectivo. ¿Qué sucedería si los costos de alimentos y bebidas aumentaran en 5 puntos porcentuales sobre lo proyectado? ¿Qué implicaciones tendría si el hotel lograra mejorar la ocupación promedio mensual en 5% adicional durante el primer año? ¿Cómo se vería afectada la factibilidad financiera del proyecto si el costo de deuda o la tasa de interés aumentara en 2 puntos porcentuales? ¿Qué impacto tendría el flujo de caja si el proyecto de pago a proveedores se extendiera de 30 a 45 días? El ejercicio ya está montado, entonces este es el ejercicio, proyecciones. Yo voy a explicar como la lógica, ¿listo? Acá trabajé en forma mensual, ¿cierto? Para llegar a los resultados del primer año, pero sabemos pues que nosotros tenemos que hacerlo anual durante 5 años, ¿listo? Pero lo importante de esto es la estructura del estado de resultado, la estructura del flujo de caja puro del proyecto, la estructura del flujo de caja libre de los inversionistas, tanto por el método indirecto como por el método directo. Entonces, ¿qué hace uno después de que tiene todas estas hojas, 5 hojas atrás, con las depreciaciones, amortizaciones, los costos variables, todas las bases de proyección? Agrega una hoja y datos de entrada claves, número de habitaciones. El estudio de mercado me dijo, listo, ese hotel da en Cocorná para 18 habitaciones. Consumo promedio de alimentos, 30.000 pesitos por los que lleguen a esa habitación. Eso ya usted lo ubica de manera realista en el estudio de mercado. Porcentaje de otros ingresos ordinarios, 8%. Entonces, pues no solamente ingreso por habitación, por alojamiento, sino por consumo de alimentos, sino que otra fuente de ingresos en los hoteles, en este caso, es porque prestan servicios de cabalgata, hotel party, bueno, otras cosas. Entonces, eso corresponde al 8% de los ingresos. Tarifa promedio día, 155.000 pesos. Que quise simplificarla sin dividir en ejecutiva, suite, nada, porque esto se incorpora, nada, pues, una habitación promedio, ¿listo? Costo de alimentos y bebidas, 45.6. Gasto de operación mes, 26 millones. Comisiones, 6%. Porque eso se promociona a través de esas redes, ¿cómo llaman las que promocionan turismo, alojamiento? Tal.com, ¿cómo llaman? Me olvidó. Y a ellos hay que pagarles una mordidita, pues, por la gente entre por ahí. 6%. Eso oscila, esa tarifa oscila entre el 5 y el 12% a veces cobra. ¿Listo? Días de inventario, 15 días. ¿Cómo así que hay que inventar un hotel? Sí, un inventario de hoteles de bebida, alimentos, usted marca para 15 días, en palabras castizas, pues significa eso. Días de recaudo de ventas, pues en un hotel generalmente le pagan o uno paga de contado, los clientes pagan de contado, pero hay otros que son institucionales y pagan a 30 días. Pues, en promedio, pues se supone ahí de manera realista que es 8 días. ¿Listo? Día de pago proveedores, pues usted debe tener la habilidad para que los proveedores yo no les tengan que pagar de contado, que yo apenas estoy empezando. Venga, en un placito, ¿qué plazo? 30 días, es lo normal. Depende de 30 días, 45 días, eso depende del sector. ¿Listo? Monto del préstamo, voy a necesitar 320 millones y la inversión en activos fijos va a ser de 280 millones de pesos. ¿Listo? Variable clave en este proyecto, en este tipo de negocios en el hotel, el porcentaje de ocupación. Entonces, este hotel en Cocorná, ya que es un municipio de menos de 20.000 habitantes, tiene como 14.000 habitantes, y que está, digámoslo, en apogeo, pues, un municipio de mucha violencia, pues llegó a tener apenas 1.000 habitantes, porque la gente fue hace, pues por allá en el 2001, que fue la última reconocimiento de la violencia, etc. Pero ya está en auge, entonces tiene un porcentaje de ocupación promedio de 74.1%, un porcentaje bueno. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos?
con estos porcentajes de ocupación, recuerden que esto está en meses, ¿cierto? Y que lo que importa es la estructura. Entonces, multiplicamos las 18 habitaciones por ese porcentaje de ocupación. Entonces, 418, 317, etc. ¿Cómo construimos el estado de resultados? Sencillamente, ese número que nos dio multiplicando por el porcentaje de ocupación por la tarifa, que es la principal fuente de ingresos, 155.000. Ahí por 1000 para mostrar esto en, ojo, con el encabezado. Si yo le pongo esto millones, pues tengo que dividir ahí por 1.000.000, para que me quede eso en millones de pesos, para poder demostrar pues como todo el panorama durante los 12 primeros meses del año, así de manera sintética. Pero con escala. Ustedes trabajan en pesos, pues, para que no se vayan a equivocar, porque de pronto trabajan unos en pesos, pues miles, y se les vuelve eso raro. Ingresos por alimentos y bebidas. Ingresos por alimentos y bebidas, entonces está 30.000 pesos por el número que alquila las habitaciones en ese mes. Dividido 1000 pues para recibirlas en millones. Otros ingresos por actividades ordinarias es 8% por la suma de esos ingresos. Costo de alimentos y bebidas. Lo que pasa es que esos alimentos y bebidas serían entonces 12.500 por ese 45.6. Impuestos y contribuciones. Resulta que en los hoteles, y eso lo tiene que investigar usted en el estudio administrativo y legal, generalmente el impuesto que pagan las empresas son impuestos a las utilidades. Pero si es una central hidroeléctrica, no paga el 35%, sino el 33%. Si es un hotel, no paga, si es un hotel y está ubicado en un municipio de menos de 20.000 habitantes, no paga ni el 35 ni el 33, sino que hay un decreto especial que las inversiones que se hagan hasta 2026 en hoteles, en estos municipios, para promocionar el turismo, después del proceso de pago, no sé qué, es el 9% apenas. Entonces, esas tarifas usted tiene que pagarlas. Usted que va a producir atún, usted que va a producir huevos, usted que va a producir energía, pero tecnología eólica, tiene que averiguar eso, qué tasa paga un tipo de proyectos de eso. Pues, acá hay un impuesto de 1.38 y de 0.25% que es el ICA, ¿cierto? Y hay un impuesto por acá, el impuesto de renta, miren que no es el 35%, sino el 9%, por ese decreto pues, que hay para municipios de menos de 20.000 habitantes. Entonces, arma el estado de resultados y la utilidad neta es 7.1, o sea, 7.100.000 pesos el primer mes, 800.000 pesos el segundo mes, 6.600.000 el siguiente mes y así sucesivamente. O sea, que va a tener unas utilidades en el primer año de 64.000.000. O sea, que pinta bien que yo haya invertido 180 millones en las adecuaciones, haya obtenido un crédito por 320 para cubrir esas adecuaciones y que me quedara una plática para capital de trabajo, es decir, para comprar materias primas, alimentos, para restaurantes, etc., jabón, mantenimiento. Entonces todo pinta como que el proyecto es un proyecto rentable. Es muy importante pues, entender el lenguaje de las finanzas para todo. Ahora, luego del estado de resultados, entonces tengo que calcular el capital de trabajo neto operativo, o sea, ingresos por actividades ordinarias. Voy a recibir 64.800.000 por alojamiento, 12.500.000 por bebidas y alimentos y 6 millones por actividades ordinarias. Y en promedio ellos me pagan a 8 días. Entonces, ¿cómo convierto esto que está en días? ¿Cómo convierto esto que está en días a pesos? Porque en los flujos de caja lo que yo necesito es pesos, no días.
Entonces simplemente multiplico los ingresos ordinarios por los días de recaudo, dividido 30 en este caso, porque estoy anual, porque estoy mensual. Si estuviera anual, divido ¿qué? 365 o 360, voy a utilizar cualquiera de las dos bases. Lo repito. ¿Cómo saco las cuentas por cobrar, pero ya en pesos, no en días? Sería ingresos ordinarios u operativos de este hotel por los días de recaudo de clientes, recaudo de los clientes dividido 30, porque estoy trabajando en forma mensual. Y de ahí sale este número. De ahí sale este número 22.4. De donde el recaudo de ventas es ¿qué? El recaudo de ventas es los ingresos ordinarios menos las cuentas por cobrar más las cuentas por cobrar que tenía en el periodo anterior y arrastro la fórmula. Ahora tengo costo de alimentos y bebidas. Costo de alimentos y bebidas ya lo tenía por acá. Entonces, tenemos luego inventario final. Inventario final es el costo de alimentos y bebidas. Entonces, ¿cómo saco este? No en días, sino en pesos. Inventarios, pero en pesos. ¿Quién define la política en días? Ustedes según el sector, ¿cierto? Entonces, los inventarios en promedio dijimos acá que iban a rotar a 15 días. Ok, yo mercado pues para 15 días. 15 días en promedio. 15 días, entonces. ¿Cómo es? Sería, para pasar eso a pesos, el costo de alimentos y bebidas en este caso, y bebidas, y en el caso de ustedes el costo pues de lo que sea, ¿cierto? Por los días de inventario dividido 30. Y de ahí sale este número, 2.9. Variación de inventarios, el actual menos el anterior, y arrastro la fórmula. Ahora hay que ir a la otra punta, al menos cuentas por pagar a proveedores, pero yo lo tengo en días, los proveedores me dan 30 días, pero yo necesito pasar eso a pesos, porque los flujos de caja son el efectivo. Entonces voy a tener igual compras, que compras es el costo más la variación de inventario. Entonces, para sacar las cuentas por pagar a proveedores en pesos, yo voy a necesitar por acá un cálculo preliminar que son las compras. ¿Y a qué son las compras a su vez? Son iguales las compras a su vez. El costo de alimentos y bebidas, costo de alimentos y bebidas, más la variación con ese delta, más la variación de los inventarios. Entonces, acá voy a tener cuentas por pagar a proveedores igual a compras. Yo tengo este cálculo de preliminar por ahí, por los días de pago a proveedores, y en este caso, como es mensual, dividido 30. Cuando ustedes estén trabajando anual, lo dividen sobre 360. Y de ahí sale este número de pago, de compra, cuentas por pagar a proveedores y pago de compra de insumos. Mire que muy lógico, el primero va a 0, porque yo pago 30 días.
Así hallamos la variación del capital de trabajo neto operativo con esa formulita, cuentas por cobrar a clientes, más inventario, menos cuentas por pagar a proveedores, pero ya en pesos. Otro asunto que aparece ya cuando construyamos los flujos de caja, cuando construyamos exactamente o en particular el flujo de caja libre de los inversionistas que ya tienen financiación. ¿Cuánto nos prestaron acá? 320 millones de pesos. Entonces, yo debo proyectar. Por el momento, vamos a suponer que pues, hay dos formas de pago, cuota fija y cuota variable. Entonces, yo debo separar cuánto me prestaron, ¿qué es esto? Y por lo que me prestaron, según el método de pago, cuánto voy a pagar de intereses y cuánto voy a abonar a capital. Hago eso. Ya con eso puedo construir el flujo de caja puro del proyecto y el flujo de caja libre del inversionista. Entonces, según el concepto que hay en la guía, ¿cómo construyo el flujo de caja libre? EBITDA. EBITDA sería igual a la utilidad operacional menos las depreciaciones de propiedades y equipos. Tengo EBITDA. Menos gastos por impuesto de renta, menos variación en el capital de trabajo. Eso da el ego efectivo generado por la operación, menos la inversión en activos fijos, y eso da el flujo de caja libre del proyecto. Esta inversión en activos fijos la debo tener negativa, porque cuando yo vaya a calcular la TIR de manera automática en Excel, él tiene internamente una solución por métodos numéricos y va iterando que necesita un cambio de signo. Entonces, por eso debo tener la inversión inicial en el tiempo cero, el periodo cero y negativa. ¿Listo? Entonces yo les voy a dejar este ejercicio. Esta es la solución, todavía no les voy a entregar la solución, pero sí les voy a enviar este. Y este también está construido, pues prácticamente todos ustedes se sientan, miran, cacharrean, entienden cómo sirven los cálculos, cómo la estructura para construir el flujo de caja puro del proyecto, cómo la estructura para el flujo de caja libre de los inversionistas. La próxima clase también puedo traer pues acá hay agroproductivos esencialmente. Entonces, miran este para entender la estructura y si les voy a dejar que llenen esto en amarillo. Cuando llenen esto en amarillo, esta gráfica, este es la capacidad de pago del proyecto, el azul. Cuando llenen esa parte en amarillo, esta se les va a mover. Y ahí miran, si esta azul está por encima de esta roja, es que el proyecto tiene capacidad de pago. ¿Qué es lo que miran quiénes? Los accionistas, los banqueros que le van a prestar, etc. Y este sería el flujo efectivo. Entonces, ¿para qué se construye el flujo de caja? Para mirar si el proyecto tiene capacidad de pago cuando hay deuda, para mirar si es rentable con la TIR, con el valor presente neto, etc. O sea que la TIR y el valor presente neto lo podemos calcular sobre estas cifras, sobre estas que están en verde. Y mire que tanto por el método directo como por el método indirecto, los resultados del flujo de caja deben dar iguales. ¿Listo? Yo les envío el enunciado, les envío este archivo, ustedes llenan esa parte en amarillo, como crean que se llena, ¿cierto? Y tratan de responder esas 17 preguntas en el cuaderno y lo traen para la próxima clase. Y la próxima clase revisamos y hacemos otro. Y así va a ser, porque ya esto se acabó. O sea, ya el 5 de mayo es la entrega del primero, después con esto proyectamos los flujos de caja, hacemos el análisis de necesidad de escenarios, calculamos el costo de capital en otra hojita y ya acabó el semestre. Listo, o sea que no se dejen alcanzar.
Nos vemos en la próxima clase. Les envío esto por WhatsApp. Ahora, listo. Chao.